primera vez estuve una vez ya cuando estaba en la casa, ¿no? Cada vez que tengo que predicar en otra parte, tengo temor. Estoy más acostumbrado a predicar en la gente allá que ya me conocen, están más acostumbrados para aguantarme. Así que siempre me cuesta. Pero bueno, el pastor me dijo que me invitó a venir y quise estar con él y con ustedes para compartir una palabra sencilla del Señor, porque no quiero usar ni la homilética mucho, quiero más bien dedicarme a un pasaje y sacar algunas cosas que yo creo que a todos nos pueden hacer bien. Ahora, el Señor dice a las iglesias, en cada mensaje a las 7 iglesias dice algo que es bien sugestivo al final del mensaje. A lo mejor ustedes pueden repetirlo. ¿Qué dice? ¿Algo puede decir? Generalmente termina el mensaje a la iglesia con una exhortación. El que tiene oído para oír, oiga. Eso es lo importante. Como dijo el pastor, tratemos de escuchar lo que Dios nos tiene que decir, porque para nuestro bien siempre el Señor nos habla. Una palabra sencilla ahí en la primera carta del apóstol San Juan, los primeros versículos, leo mejor sin lente, con esto manejo mejor porque veo de lejos, pero para leer, voy a leer que leer aquí. Versículos 1 a 3 dice lo siguiente: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es, o tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Esta es la palabra. Hay varias cosas allí que podemos considerar, ¿no es cierto? Primero, la primera cosa y que es importante, de suma importancia, es el amor. Siempre hablamos del amor de Dios. El amor de Dios no tiene medida, no tiene límite. Hay un canto que dice que el amor de Dios es maravilloso, que es tan alto, que no podemos ir sobre él, que es tan profundo que no podemos ir debajo de él, que es tan amplio que no podemos salirnos de él. Y yo creo que el que escribió recibió inspiración de Dios, porque realmente eso expresa lo que nosotros podemos entender del amor de Dios, porque va mucho más allá de la comprensión humana. Ahora, ¿cómo manifiesta Él su amor? Dando a su Hijo unigénito. Dice la Biblia que Él amó al mundo de tal manera, de una manera que no es posible medir. Y lo demostró, ¿no es cierto?, entregando lo más preciado, porque Dios no envió a un arcángel, no envió a un querubín, no envió a un ángel, no envió al portero. Él entregó lo mejor a su Hijo, a su unigénito. Lo importante es que lo consideremos, porque tenemos que mirarnos nosotros en esto que es el amor, porque el amor es recíproco. Nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Ahora, si Dios nos dio todo y nos dio lo mejor, lo recíproco, ¿cómo debería ser? ¿Qué es lo que nosotros le damos a Él? ¿Qué es lo que le damos? Es importante, ¿no es cierto?, pensar un poco en eso, pero yo no voy a ahondar porque si no, no terminaría en
no sé hasta qué hora. Solo quiero mencionar un poco esto. Pero que el amor de Dios es tan grande que Él no reparó en lo que significaba el costo, ¿no es cierto? La Biblia dice que para pagar nuestro rescate no habían bienes en este mundo que pudieran hacerlo. Siempre te dice que con todo el tesoro del mundo no alcanza para pagar el rescate de un alma. Yo creo que lo que quiere decir el Señor es que el alma está por sobre todos los valores humanos y que no hay manera de rescatarla con valores humanos y que la única forma era con la sangre de Cristo. Entonces, está por sobre todo el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre es creación de Dios, porque es hecho a la imagen de Dios. Por eso los sacrificios, ¿no es cierto?, de los corderos y los machos cabríos, de la sangre que se derramó en el antiguo pacto, nunca pudo quitar el pecado. Era solo un tipo. Y el sacrificio perfecto de Cristo y de la sangre perfecta de Cristo, que es la única que puede quitar el pecado. Así que el amor de Dios es extraordinario. Y Él lo hizo por un propósito, para que nosotros lleguemos a ser hijos. Para que lleguemos a ser hijos. No para que nos llamemos hijos, sino para que lleguemos a ser hijos. O sea, que haya una identificación filial entre Él y nosotros, o nosotros y Él. Porque vestirse con el traje es fácil. Pero ser es otra cosa. Llamarte es sencillo, pero ser es otra cosa. Y aquí dice, para que nosotros lleguemos a ser hijos de Dios, Dios tuvo que mostrar su amor. Ahora, el amor de Dios es incondicional. El amor de Dios, ¿no es cierto?, está manifestado para todos los seres humanos, porque como dice Juan 3:16, que todo el mundo sabe, Dios amó al mundo. Pero el amor solo se manifiesta y se hace una realidad en aquellos que le abren el corazón a Dios, aceptando a Jesucristo como Salvador personal. Porque se puede ser un buen religioso sin tener a Cristo en el corazón. La Biblia nos habla de un hombre buen religioso, honesto, sincero, llamado Nicodemo. Todos saben esta historia, ¿no es cierto? Le llamó la atención lo que pasaba con el Señor Jesucristo y las enseñanzas del Señor Jesucristo le llamaron tanto la atención, lo impactaron. Porque él se miró frente al Señor y se dio cuenta que con todo lo que él era y con todo lo que él tenía, no había logrado nunca, no había conseguido nunca impactar como el Señor impactó con sus palabras sencillas. ¿No es cierto? Entonces, él optó por ir a hablar con el Señor, no sé si por vergüenza, en la noche. Y él viene con un discursito, ¿no? Es bueno ser bien educado, y él viene con su discurso, y le hace un reconocimiento al Señor. Sabemos que ha venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Él esperaba una explicación, esperaba que el Señor pudiese decirle algo que lo llenara, que satisfaciera su necesidad, ¿no es cierto?, el entender, y se encontró con una sorpresa. El Señor no se detiene, estimados, para satisfacer la curiosidad de nadie. A él le impactaron las cosas que el Señor hacía. Él no estaba pensando en su necesidad. Por esto el Señor va, de hecho, como dice el futbolista, el salario de inmediato. ¿No es cierto? No se detiene, no hay preámbulos, sino que la respuesta es, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y punto. Y ahí comenzaron todas las preguntas, ustedes conocen eso. Comenzaron todas las preguntas. Y el Señor, lo único que le dijo que tiene que nacer
de agua y del Espíritu. El agua en este caso está tipificando la palabra y el Espíritu es el que impacta en el corazón del ser humano, porque el único que trae convicción de pecado al corazón del hombre es el Santo Espíritu de Dios. El que hace real a Cristo en nuestra vida es el Espíritu de Dios. Ahora bien, Dios ama a todos, pero no todos son salvos. El Señor no quiere que nadie se pierda, pero no todos entrarán en la gloria del Señor. Qué importante es analizarlo. Estamos viviendo una época bien difícil. Creo que estamos viviendo al final de los tiempos. Siempre hablamos de eso. Estamos viviendo al final de los tiempos. La gracia ya está por terminarse y la puerta ya está por cerrarse. Y en esta época se manifiesta en una serie de situaciones que tienen que ver con la religión que nosotros profesamos, ¿no es cierto? Hay muchas cosas que se derivan de lo que nosotros predicamos, pero no todo viene de Dios. Es importante que analicemos eso. Hay mucha gente que sigue cualquier corriente, pero lo único que hay que seguir es al Señor Jesucristo. Amén. Al único, y la única forma de seguirlo es a través de su palabra. No por lo que diga algún hombre o por lo que diga algún líder, sino por lo que dice la Biblia. Miren qué amor nos ha dado el Padre. ¿Para qué? Para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Estamos inscritos en el libro del Señor ya, no? Sí. ¿Cuántos están inscritos? Dios les bendiga. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Entonces no voy a hacer llamado. Dios les bendiga. Estamos inscritos. ¡Qué bueno! Estamos en su mano. Cristo dijo, yo les doy vida eterna, no perecerán jamás y de mi mano nadie los arrebatará. ¿Qué amor nos ha dado el Padre? Para que seamos llamados hijos de Dios. Pero hay una consecuencia. El ser hijo de Dios tiene una consecuencia. La palabra que sigue dice, por esto el mundo no nos conoce. ¿Qué quiere decir cuando dice esto? Por esto el mundo no nos conoce. Pero si yo tengo hartos vecinos y todos me conocen. Yo trabajo en la empresa y todos me conocen. Aquí no tiene que hablar de la relación social. Tiene que hablar de identidad o identificación con Dios. El término conocer todavía ha sido traducido en nuestra versión como no querer tener relaciones o no querer tener comunión. Si usted mira, por ejemplo, en el capítulo 1 y verso 25 del Evangelio de San Mateo, hablando de la relación de José con María, dice que José quiso dejar a María porque creyó que María lo había engañado. Pero el ángel le habló y le dijo que reciba a su mujer, porque lo que había en ella era de Dios. ¿No es cierto? Y luego dice que José recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que tuvo su hijo primogénito. Y quiere decir, no tuvo relación con ella hasta que no tuvo su primer hijo. Eso es para los judíos el conocer. Que Dios nos ayude. El mismo término utiliza el apóstol Juan en su Evangelio, capítulo 1 de Juan, el verso 10, cuando habla del Señor Jesucristo. Y dice, en el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. O sea, no quisieron tener relación con el Señor. ¿Vieron la obra de Cristo? Sí la vieron. ¿Vieron sus milagros? Sí los vieron. Pero con todo eso, lo crucificaron. El mundo no le conoció. Ahora, cuando nosotros miramos al Señor, por ejemplo, orando por su iglesia o por sus hijos, al Padre, cuando ya estaba por ser entregado, en su oración, en el capítulo 17 del Evangelio de San Juan, dice, yo les he dado tu palabra, y el mundo los... ¿Qué dice? ¿No han leído eso? ¿Qué dice? Les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. ¿Cómo me aborrecieron? A mí. Si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo.
Pero el mundo los aborrece porque no son del mundo. Es importante que notemos eso. Otra palabra que me llama la atención del Señor Jesucristo y que tiene relación con esto es: ay de vosotros cuando todos hablen bien de vosotros. Nosotros nos vemos con un evangelio que se predica en nuestros días más social que espiritual. Que queremos tener buenas relaciones con todo el mundo y a veces yo soy un poco torpe tal vez. Queremos tener relaciones con Dios, buena amistad con Dios y también buena con el diablo. Y la Biblia dice que no se puede servir a dos señores, porque se ama a uno y se aborrece al otro, o viceversa. Es imposible ser un buen cristiano y ser amado por el mundo. Puede ser que nos acepten, ya sea porque es un buen profesional y porque es necesario en la empresa, pero solamente nos tragan, no nos mastican. Esa es y será siempre la situación de un cristiano, de un creyente. Por eso el mundo no nos conoce. Ese es el signo de un cristiano, de un evangélico que se identifica con el Señor. Y así tiene que ser. De otra manera es muy difícil que entremos en el reino de los cielos. Por eso dice la carta a los hebreos, por ejemplo, dice que debemos salir fuera del campamento llevando su vituperio. Quiere decir que vamos a ser vituperados como él lo fue. Pero no me voy a detener más aquí porque de cada pasaje podríamos tener una predicación. Pero quiero avanzar porque no quiero tener mucho tiempo. Voy a medirme un poco. Pero cuando me pongo a hablar, bueno, escuché que algunos hablaron algo, pero no. Ahora, el verso 2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios. Ahora. Hoy somos hijos de Dios. Pero nos pegamos una miradita y aquí el único hombre más hermoso de la reunión está ahí atrás. Los demás no somos muchos. Pero somos hijos de Dios. No importa la pinta. No importa. Somos hijos de Dios. Y qué bueno es que Dios nos ama como somos. Y nos acepta como somos. Bendito sea Dios, cada uno es único. Y cada uno es hermoso para Dios. Aunque para el mundo puede ser que no lo seamos, pero para Dios sí. Somos sus hijos. El mundo no lo ve así. Por eso nosotros transitamos por las calles de la ciudad y somos ignorados. Y muchas veces despreciados. Pero no se angustien, hermano. No se amargue por esto. Ellos no saben. Nosotros sí sabemos. Ellos no tienen. Nosotros sí tenemos. Ahora somos hijos de Dios. Aunque no tengamos grandes riquezas de este mundo. Pero somos hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Aún no. La gente no lo ve. Por eso dice el apóstol que este tesoro todavía está en vasos de barro. Todavía está en vasos de barro. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Fíjate, pero ¿qué más nos dice la Escritura? Que cuando el Señor se manifieste, cuando Él se muestre, entonces nosotros seremos manifestados con Él en gloria. O sea, vamos a recibir una gloria. Ahora ya vivimos en la gloria del Señor, pero eso nadie lo sabe. Lo sé yo nomás. Mi relación con Dios. Nosotros podemos decir, ese es un buen hermano, Dios lo bendice, a este otro también, pero es lo que nosotros podemos observar, lo poco que podemos observar. Pero cuando Cristo regrese, entonces seremos semejantes a Él. Pero hay que discernir o separar, vamos a ser semejantes a Él en su condición de hombre, no en su condición de Dios.
Nunca vamos a tener esa estatura, no la vamos a tener, somos creados. Pero vamos a ser igual a Él. Él tomó un cuerpo como el nuestro, Él se identificó con nosotros, y bueno, vamos a ser igual a Él. Le vamos a ver cara a cara. ¿Cuántos quieren verlo? Bueno. Dios les bendiga a los que quieren verlo. Que Dios les ayude, ¿no? Le veremos como Él es. Le vamos a conocer. Ahora solamente le adoramos y le amamos, no sabemos cómo es. Aunque por ahí aparecen unos cuadros donde aparece una cara que más parece de mujer que de hombre, con una barbita y con unos ojos medio raros. Yo no sé a quién eligió el pintor para... Yo creo que él era un hombre bien en todo el sentido de la palabra, ¿no? Pero nadie tiene una idea clara de cómo era en su aspecto físico. Pero dice que le vamos a ver y le vamos a conocer. Y no solo eso, seremos igual a Él en su cuerpo glorificado. Igual a Él en su cuerpo glorificado. ¿Por qué? Cuando Cristo resucitó, dice la Biblia que estando los discípulos encerrados por temor, ¿no es cierto?, con las puertas y las ventanas cerradas, Él entró. Parece que ese cuerpo que Él tenía ahora no tenía limitaciones. Mi hermano tenía que ir de Quiricura por allá a Colina, qué sé yo, necesitaba movilización. Pero el Señor no. Siempre he pensado, yo sé que esto es especulación, pero algún día yo voy a volar como la velocidad del pensamiento. No voy a necesitar hacer planes porque voy a pensarlo y voy a estar donde yo quiero estar. Creo que así va a ser. Porque fíjense, si miramos al Señor Jesucristo, Él se coloca en medio, pasa a vosotros, nadie le abrió la puerta, ¿no es cierto? Él podía estar en un lugar y podía estar en otro lugar. Y alguien dirá, sí, pero que Él era Dios. Claro, Él nunca dejó de ser Dios, y mientras Él tuvo nuestro cuerpo humano y mientras estaba acá, Él nunca dejó de ser Dios. Fue verdadero Dios y verdadero hombre. Pero su naturaleza divina nunca la usó para cumplir el ministerio. El ministerio de la redención Él lo hizo en su humanidad. Por eso tuvo que tomar un cuerpo como el nuestro. De otra manera no había sangre que derramar, porque Dios es espíritu. Necesitaba Él tener un cuerpo. Vamos a tener un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria suya, lo dice el apóstol Juan. Qué hermoso es esto, hermano. Vamos a hacer simpáticos, vamos a hacer bonitos. Amén. ¿Y por qué se ríen? Lo que estoy diciendo en serio. Amén. Seremos semejantes a Él porque le veremos tal cual Él es. Pero fíjense lo que sigue. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Esto es importante. Todo aquel que tiene esta esperanza, ¿qué quiere decir? Todo aquel que lo espera a Él. Cristo viene. Cristo vuelve por segunda vez y el objetivo principal es sacar tu pueblo de acá. Él viene y nos llama. Cuando mi hermano tocaba, me parecía estar escuchando la trompeta del Señor, porque va a sonar una trompeta. La Biblia dice eso, ¿no? Va a sonar una trompeta. La pregunta es, ¿estamos todos con el oído tan fino como para escucharla? Porque la Biblia dice que cuando el Señor se manifieste, va a haber mucho llanto y mucho crujir de dientes. Va a haber mucho de eso. ¿Por qué va a suceder eso? Supongamos que el Señor viene en un momento como este. ¿Estamos todos preparados para escuchar el sonido de la trompeta? Ojalá que así sea. Ojalá que así sea. Que Dios nos mire con misericordia y nos bendiga. Cristo viene. ¿Cuántos creen que Él viene? Amén. ¿Cuántos desean que Él venga? Amén.
¿Cuántos están listos para irte con esto? Siempre me pasa esto, cuando hago esta pregunta, siempre la última es el amén. Muy pequeño. Pero algo tiene que decirnos eso, ¿no? Tal vez hay algo en la conciencia, no lo sé, pero sea lo que sea, gracias Señor porque nos da tiempo para arreglarlo, ¿no? Que Dios nos mire con misericordia y nos bendiga. Él viene pronto. No estamos aquí para propagar una religión y quedarnos aquí y morirnos y desaparecer. No. El Señor nos mandó a nosotros a propagar la fe que Él trajo, a proclamar su evangelio que salva, a continuar la labor que Él vino a realizar. Ese es nuestro trabajo. Es un trabajo que a todos nos corresponde hacer. No solo al pastor, no solo al evangelista, a toda persona que reciba a Cristo le corresponde hacer ese trabajo. Siempre me gusta comentar el caso del Gadareno, por ejemplo. No tuvo que ir al seminario a estudiar teología, no tuvo que ser discipulado, sencillamente el Señor lo liberó, lo salvó. Él le dijo, Señor, yo quiero ir contigo. Le dijo, no, ándate a tu casa primero, a tu familia, anda a tu tierra y cuéntales cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Ese es el mensaje que tenemos que entregar. Si Dios no nos manda que todos seamos grandes predicadores, pero sí todos podemos dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Amén. Es importante, ¿no? Cristo viene. Y todos aquellos que creen que Cristo viene, deben esperarlo. Y esperar significa velar, esperar significa orar, esperar significa prepararse, esperar significa estar despiertos, y no estoy hablando del sueño físico, estoy hablando espiritualmente, estar despiertos espiritualmente, estar velando, porque hay quienes están durmiendo entre los muertos. Velar, esperar significa estar despiertos. Que Dios nos ayude y nos bendiga. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. Se purifica a sí mismo quiere decir que la responsabilidad de la santificación es personal. Ya, cuando nosotros nos convertimos a Cristo, fuimos declarados santos, fuimos declarados justos. Eso es la justificación o santificación, ¿no es cierto?, posicional, o lo que se nos asigna de parte del Señor Jesucristo. Somos declarados santos, somos declarados justos. Pero los santos y los justos tienen que vivir ahora, pues. Tienen que vivir ahora como tal. El hecho de que el Señor nos asigne su santidad y su justicia no significa que estamos listos para irnos al cielo, porque ahora tenemos que vivir la vida. Hay una meta que alcanzar, hay un camino que andar, y hay que mantenerse fieles, y hay que permanecer. Eso es lo importante. Por eso el último libro de la Biblia termina con estas palabras. O no termina, pero asigna estas palabras. Dice, el que es justo, practique la justicia todavía. Ya, somos justos. ¿Cuántos justos hay aquí? Todos somos justos. A ver, todos somos justos. Bueno, hay que vivir como justos. En toda nuestra forma de vivir tenemos que actuar con justicia. No solo somos justos dentro de la iglesia o del templo. Tenemos que ser justos dentro de nuestros hogares, de nuestra relación de familia, con nuestros hijos. Tenemos que ser justos en la universidad, justos en el lugar donde nos desempeñamos, en el trabajo. Tenemos que ser justos. ¿Y qué significa ser justo? Significa que a veces hasta vamos a ser perjudicados, nos vamos a perjudicar nosotros mismos antes que fallarle al Señor. No sé si me entienden. Que Dios nos mire con misericordia y nos ayude.
Esto es vivir la vida. La vida cristiana hay que vivirla. La fe hay que vivirla. El camino hay que andarlo. Y que el justo practique la justicia. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando el Señor nos llame. Y el santo, santifíquese más. Perdónenme que siempre usamos el pop. Santifíquese más todavía. Eso es lo que la Biblia dice. El santo, santifíquese más todavía. Es que hemos puros santos nomás. Y gloria esté a Dios. Yo los miro, algunos más santos que otros, porque está bien santo, ya hermano también ya. Ya se le nota la santidad. Dios les bendiga. Unos más santos que otros, pero tenemos que vivir como santos. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando el Señor nos llame. Bienaventurados son cuando el Señor nos llame, os llame y os encuentre haciendo así. Estás pues preparado para que cuando el Hijo del Hombre venga, ¿no es cierto?, pueda ser tenido por digno de estar en pie delante del Señor. Así que el que es santo, santifíquese más todavía. Ahora hay una palabra que no tiene nada que ver con lo que estoy diciendo, pero con esto quiero terminar. Dios no obliga a nadie. Nos dio libre albedrío, nos dio la facultad de tomar nuestras propias decisiones y lamentablemente muchas de ellas no son buenas. Por esto, cuando la palabra que sigue después de lo que acabo de citar, dice también: pero el que es inmundo, siga haciéndolo. A nadie Dios va a tomarlo arbitrariamente, va a obligar arbitrariamente a cambiar si no quiere cambiar. Depende de nosotros. Esto es personal. Depende de nosotros. Por eso dice, todo aquel. No usa el plural, no dice todos aquellos, sino todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por su paciencia. Inclinen sus rostros, por favor. Te doy gracias, Padre, por darme la oportunidad de poder comentar con mis hermanos tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque ella siempre es lo suficientemente clara para que nosotros entendamos lo que tú nos quieres decir cuando nos hablas. Pido, Señor, que tu palabra, que es viva, eficaz y penetrante, más que espada de doble filo, Señor, tenga lugar en el corazón. Porque podemos, Señor amado, tenerla en el intelecto, saber mucho de ella. Pero más importante, Señor, es lo que nosotros hacemos con ella. Te pido que nos bendigas, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.